Amada Iglesia, buen día. Es un gozo muy grande poder estar juntos nuevamente para poder estar bajo la palabra de Dios. Es un gozo poder también cantar las alabanzas y adorar al Señor juntos antes de ir a su palabra. Pero les invito en esta mañana a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4. Vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando sobre la primera carta de Pedro. Y en esta mañana vamos a desarrollar un tema que es realmente sorprendente porque nos atañe a todos, y es el vínculo que el creyente tiene con las pruebas en esta vida. Es por eso que he titulado el sermón de esta mañana de la siguiente manera: el diseño divino de la gloria del Hijo a través de nuestras pruebas. Repito, en esta mañana vamos a hablar del diseño divino de la gloria del Hijo a través de nuestras pruebas. Y les invito, si son tan amables, a que vayamos a 1 Pedro capítulo 4 para leer el párrafo que se extiende desde el versículo 12 al versículo 19. Y vamos avanzando en la carta de Pedro, realmente gozosos de todo lo que el Señor nos deja a través de ella, capacitándonos para atravesar el sufrimiento de una manera fiel. Dice así el versículo 12 de 1 Pedro capítulo 4: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta aquí nomás
la lectura en la palabra de Dios. Y si usted ha seguido detenidamente la lectura, usted se va a dar cuenta que hay una parte, una frase en un texto en donde dice que el Señor Jesucristo es blasfemado por el mundo impío. Pero a su vez, paralelamente, en el mismo momento en que dentro del plan de Dios se encuentra la blasfemia de los impíos para con su Hijo Jesucristo, en el mismo momento, dentro del mismo plan de Dios, la iglesia lo glorifica. En el mismo instante en el que los impíos blasfeman el nombre de Cristo, es el mismo instante en el que la iglesia lo glorifica. Y aquí la palabra está hablando de que hay un plan de Dios en el cual somos parte, a través del cual, por nuestros padecimientos, que son una copia del padecimiento de nuestro Salvador, los que son verdaderamente salvos, en el propósito del Padre, otorgan gloria al Hijo. Y dije al principio que lo que vamos a desarrollar es un tema sumamente actual, porque nos ocurre a todos. La mayoría de los cristianos tiene una mala relación con sus padecimientos. Es habitual en las consejerías el atender personas rebeladas por los que le toca vivir, rebeladas contra Dios, contra las circunstancias, con un montón de preguntas sin respuesta, simplemente porque no entienden este pasaje. Mis amados hermanos, debes entender que el padecimiento en la vida de los creyentes no es el producto de la casualidad, no es el producto de las circunstancias que pueden estar adheridas al azar. Es el producto de un plan perfectamente diseñado por el Padre y ejecutado en el tiempo, del cual nosotros somos parte. Cuando el creyente sufre y cuando el creyente padece, no puede desvincularlo del plan de Dios. Y Pedro cierra la idea en el párrafo con la última expresión cuando dice: de modo que los que padecen conforme al azar, porque ¿será que tiene que venir? Los que padecen porque, bueno, a lo mejor algo ocurrió en el mundo y le ha tocado la mala suerte de padecer. Son los que padecen según la voluntad de Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios somos llamados a encomendar nuestras almas al fiel Creador. Una expresión de sumisión a la soberanía controladora de Dios sobre su pueblo escogido. Y en definitiva, hagan el bien. Entonces, el padecimiento en la vida del creyente tiene que ser resuelto en la comprensión de las Escrituras. Por eso es que este sermón tiene 2 puntos. El primero de ellos, el fuego de la prueba debe ser normal para nosotros. Y se extrae del versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, algo inesperado, nos aconteciese. El segundo punto del sermón se titula: el gozo debe ser nuestra respuesta a la llegada de la prueba. Y se extrae de los versículos 13 y 14, hasta aquí llegamos hoy en el desarrollo del párrafo, que dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Dónde tiene su cimiento en la Escritura el hecho de que si somos hijos de Dios y si somos hermanos de Cristo, debemos soportar el trato hostil de un mundo que nos aborrece? ¿Dónde tiene su cimiento en las Escrituras? En el Antiguo Pacto esta doctrina arranca en Génesis. Cuando el mal entra en la creación, Adán y Eva caen en el pecado. En Génesis 3:15 encontramos el protoevangelio, la predicación del evangelio por parte del Padre. Es la predicación que replicó en la línea de todos los conversos hasta Noé y posterior a Noé. Es la predicación más fiel, es la promesa de que vendrá de la simiente de la mujer uno que aplastará a Satanás debajo de sus pies, y que los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente tendrán enemistad entre ellos. En Génesis 3:15, la palabra ya nos da justamente el origen de dos líneas que arrancan separadas y terminan en una eternidad separada. Los hijos de Dios serán atacados por los hijos de la serpiente. Allí arranca. Continúa en Génesis capítulo 4, cuando el cumplimiento de esta separación que es esencial y que es natural, las tinieblas en incompatibilidad con la luz, los hijos de Satanás en incompatibilidad con los hijos de Dios, la enemistad natural entre el bien y el mal. Génesis capítulo 4 trata la historia de los hijos del primer matrimonio que escucharon el protoevangelio. Abel creyó, Caín no creyó. Abel adoró a Dios y fue aceptado. Caín adoró a Dios de una manera natural, carnal, no fue aceptado. Se ensañó Caín contra Abel y lo mató. La línea de separación natural entre la luz y las tinieblas continúa, mostrando que la maldad de los hombres ha crecido sobre la tierra, a tal punto que Dios define ponerle fin a toda vida humana. Y podemos encontrar a un Noé predicando un mundo incrédulo y con fe construyendo un arca. Noé y su familia están en la luz. Preservan la simiente de la mujer, la preservan. Va a venir mucho más adelante, pero Dios los usa para preservar la simiente de la mujer. Los incrédulos mueren todos fuera del arca. Ellos son impíamente tratados. Noé y los hijos y las mujeres de sus hijos, descreídos completamente por el mundo que los rodea, y llega el diluvio y allí quedan todos. Pero más adelante encontramos que la línea de separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo continúa en la Biblia, y podemos ver más adelante, por ejemplo, en la época de la conquista, cómo las naciones peleaban contra Israel. El pueblo de Dios resistido por aquellos que adoraban a otros dioses. Después del diluvio, cuando la tierra volvió a poblarse, la maldad de los hombres siguió en crecimiento. Y la Escritura dice claramente que Dios mismo prometió no contender más con ellos. La línea entre el bien y el mal continúa, surca la Biblia. Vemos al pueblo de Israel aborrecido por los pueblos de alrededor. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciendo en 2 Corintios 6 que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas.
entre Cristo y Belial. Pedro está tratando con la presión que los creyentes tienen de un mundo hostil, que los aborrece porque ellos portan luz. Y es por eso que les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es que la paciencia de ellos en la tolerancia del maltrato de los hijos de la serpiente para con ellos los ha llevado al borde de claudicar. Se les ha agotado la paciencia. El puritano Richard Baxter, en relación al tema, dice lo siguiente: la paciencia en el sufrimiento es una actitud que nos ayuda a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos. Y así como el apóstol Pedro nos había enseñado en el párrafo anterior que el ejercicio piadoso de los dones de los unos para con los otros no es otra cosa más que un diseño del Padre para que le demos gloria, en este párrafo nos enseña que el padecimiento de los hijos de Dios entra dentro de un mismo diseño del Padre para la gloria de su Hijo. Es que Pedro se encarga de enseñar lo que antes en la carta viene diciendo. En el capítulo 1, versículo 20 y 21 de la misma carta, Pedro ya viene anticipando: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tremendo. ¿Quiere decir que el padecimiento es copiar una pisada programada por un plan perfecto? Sí. ¿Quiere decir entonces que el padecimiento que me toca vivir cuando muestro a Cristo es un medio de identificación con mi hermano mayor y con el padre de ambos? Sí. ¿Es así? Y es que Pedro viene diciendo que fuimos llamados a eso. Y es que Pedro dice que en el llamado está contemplado que caminemos las pisadas que dejó marcadas nuestro Señor y que sigamos su ejemplo. Pero entonces, cuando conectamos la realidad de Pedro con Génesis, la promesa del que aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies es exactamente la misma que Pedro le está anunciando a ellos. Ustedes están en Cristo, ustedes están en el Hijo de la mujer que vino, ustedes son los que pueden contra la prueba que les propicia el ataque hostil de los hijos de la serpiente. El Señor lo advirtió y lo deja claro en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cómo puede ser esta realidad que el mundo aborrezca a Cristo cuando Cristo ofrece el bien para el mundo? Es una incompatibilidad natural que está sustentada entre un principio que es excluyente. La luz no puede convivir con las tinieblas.
La vida no puede convivir con la muerte, el bien no puede convivir con el mal. Son principios excluyentes que hablan de una naturaleza distinta. Tenemos un origen distinto y vamos hacia una meta distinta. En el proceso intermedio no nos podemos juntar. Así tenés que canalizar el sufrimiento. No levantarte y decir, oh Dios, ¿por qué la vida a mí me tocó tan dura? Mirá lo que a mí me pasa. Perdón, ¿vos sos salvo? Sí, vos estás dentro de un plan. Y Cristo ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. De la misma manera que el Señor advierte que si nos aborrece el mundo, a Él lo aborreció primero, en cumplimiento a la promesa del protoevangelio, en donde dice que los hijos de la serpiente herirán a los hijos de la mujer. Habrá enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Habrá enemistad. Es un plan. Pablo de la misma manera se encarga de hacerle entender a Timoteo en la preparación que él tiene para con Timoteo, que iba a comenzar obviamente su carrera práctica pastoral. En 2 Timoteo 3:12 les dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta regla natural de la incompatibilidad entre el bien y el mal hace que Pablo le advierta a Timoteo que si él es fiel y que si él predica fielmente a Cristo, lo mínimo que puede esperar es persecución. Pablo le deja en claro nuevamente que en el diseño de Dios una vida piadosa, en el diseño a lo que somos llamados, una vida piadosa trae inevitablemente adherida el sufrimiento de la persecución. Y que es una realidad inevitable de la cual no nos debemos asombrar. ¿Sabe por qué esa realidad es inevitable? Porque es un programa, es un plan. Usted forma parte del equipo que surge de la mujer. Usted es uno que es representado por la fe de Abel, por la fe de Abraham. Pero los que te odian no vienen de esa simiente. Los que te aborrecen aman el mal. Y de la misma manera, cuando el apóstol Juan tiene que hablar sobre el tema, copiando a Pablo y diciendo lo mismo que Pedro y que obviamente expresan lo que Cristo les enseñó, en 1 Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La Escritura es clara entonces cuando nos enseña que en el diseño salvador de Dios, el ser discípulos de Cristo, el estar empapados con la misma luz que le provocó odio a los que lo persiguieron y lo mataron, el estar adheridos a la naturaleza de vida de la persona a la cual ellos aborrecieron, siendo hijos de la serpiente, eso hace que nosotros tengamos que pagar un precio. Es el precio del discipulado. El Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 10, versículo 38 al 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y en esta expresión de Mateo, el Señor informa que esa cruz que se debe tomar es la cruz
que toma todo aquel que le sigue seriamente, y es la disposición plena a morir por su causa, si fuese necesario. Y es por eso que Pedro, cuando arranca la expresión, comienza diciéndoles tiernamente, amados, una extracción del griego agapetos, personas impactadas por el ágape, el amor de Dios, un amor del cual Pablo les asegura a los tesalonicenses que es el amor de Dios que salva, es el amor que han recibido los elegidos, es el amor de Dios para salvación. Y Pedro usa el mismo término y los abraza y los mima, los alienta, les dice amados. Y es un llamado a que consideren que no deben ser tentados a abandonar la fe, puesto que son amados por el Padre para heredar la gloria de su hermano mayor que es Cristo. Cuando Pedro les habla de que ellos son amados, los lleva a entender de que están dentro de un plan y que el dolor de la persecución es parte del mismo llamado. Es el llamado a parecerse a Cristo, su hermano mayor, porque si tienen esta marca de identificación, también terminarán en la gloria de Él. La connotación escritural es tremendamente profunda, porque el que no padece con Cristo no va a ir al cielo. Y eso no da pie a que una persona se saje el cuerpo y se corte. No está diciendo esto. Está diciendo que el plan natural es que los verdaderos hijos de Dios, empapados de Cristo, y con el verdadero evangelio en su boca y en su testimonio de vida práctico, es imposible que en el ambiente donde están no le informen a los impíos que van camino a la perdición y a la muerte. Es imposible que si sos fiel al Señor, el mundo no te persiga. Es imposible. Es una marca de pertenencia. Es por eso que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8 y versículo 17 lo mismo. Y si hijos, también somos herederos. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y ahora note, hay un condicional gramatical profundísimo allí. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el condicional dice, si es que padecemos juntamente con Él. Cuando lo estudiaba quedé congelado. Y no precisamente por ser de River, quedé congelado en serio. Los argentinos entendemos qué dije. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que... Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy salvo si me corto el cuerpo, si ando golpeándome, caminando de rodillas hasta tal lugar para hacer una promesa? No está diciendo esto. Está diciendo que el padecimiento es parte formativa, constitutiva de los que tienen luz. Los que irradian luz serán aborrecidos por las tinieblas. No hay otra realidad. Cuando la palabra dice que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, Pablo está dando la clave que se une a la escritura de Pedro para que ellos entiendan que no deben sorprenderse, que están dentro de un plan en donde ellos son naturalmente seres aborrecibles por los que aman el pecado y las tinieblas. De la misma manera que aborrecieron al Señor, el árbol verde
en el seco que no se hará. De la misma manera lo harán con vosotros. Y creo que si usted me va siguiendo, hay una pregunta matadora al cerrar este punto. Pero se las voy a decir por si todavía no le surge. Es entonces donde Pedro les dice: no os sorprendáis. Amados, la prueba no puede venir a tu vida y que tú digas fríamente: ¿y ahora? Dios me había prometido todo bondad porque soy de Cristo, color de rosas. Salvación es sinónimo, según se enseña, de que todo el mundo te ame, todo esté bien, todo es amor y paz. Y la Biblia no enseña eso. Si vos sos un cristiano piadoso, Pablo se lo dijo a Timoteo, lo mínimo que podés esperar es que no te quieran. Lo mínimo que podés esperar es que tu presencia en una familia inconversa produzca revolución. Lo mínimo que podés esperar es que tu presencia en medio de tu ambiente de trabajo produzca revolución. Lo mínimo que podés esperar es que tu presencia en tu ambiente laboral produzca revolución. ¿Por qué? Porque sos de una cepa distinta. Porque venimos de dos simientes distintas que nunca se van a unir. Para el creyente, entonces, el ser odiado por el mundo no debe ser algo extraño. No os sorprendáis. Y es por esto que Pedro les dice, como si estuviese aconteciéndoles alguna cosa extraña. Y ese es el grave problema del creyente con sus padecimientos. Se extraña porque no entiende que está dentro de ese plan. Se ha hecho la idea de que Dios le debe allanar el camino como un manto de seda debajo de sus pies, para que la vida sea placentera y fácil. Fácil en el ambiente del pecado laboral, fácil en el ambiente del pecado universitario, fácil en el ambiente del pecado familiar. Que Dios me la haga fácil, entonces yo lo amo. Cuando en realidad soy piadoso y muestro a Cristo y confronto un cuento verde sin reírme, y confronto la maldad de un familiar, y confronto la maldad de un compañero de trabajo, y comienzan los problemas, entonces comienza a extrañarnos. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Será que el Señor ya se alejó de mí? No, es que el Señor te está usando. Ya te lo dijo. No es que se alejó, está cada vez más cerca si vos estás dando testimonio de Él. No lo entendemos. Por eso nos causa tanto conflicto. El padecimiento en la vida del creyente por causa de Cristo está dentro del programa de la salvación. No lo debes tomar entonces como si algo extraño te aconteciese. Pedro les aclara que la animosidad, la hostilidad de los incrédulos que arranca en el Edén por la predicación profética del Padre, habrá enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Esa animosidad de los incrédulos hacia los creyentes es un diseño de Dios y es inevitable. Y se conecta con lo que Pablo enseña, mostrándonos el motivo por el cual esto es así. En 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 15 y 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, refiriéndose a los últimos, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Estamos dentro de un plan en donde es inevitable que la vida de alguien que está lleno de Cristo no impacte su medio ambiente. Un cristiano fue diseñado por Dios para impactar el medio que lo rodea, estés donde estés. Pero el impacto es bilateral. Y si me seguís, vas a pensar y te vas a dar cuenta que te ha pasado. Si te encontrás con un creyente en el avión que nunca lo vistes, te pones a hablar como si hiciese 5 minutos que has tomado un café o has hecho un negocio con él. Porque es hijo del mismo Padre, porque tiene la misma simiente que vos. Pero también te tiene que haber pasado que sin hacerle nada a nadie, tu presencia le causa molestia al que le encanta vivir en adulterio, y al que le encanta mentir y envidiar, y al que le encanta robar y ser deshonesto. La presencia de un cristiano es molesta al que ama pecar. Y me preguntás por qué. Porque Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó así. Estamos dentro de un plan. Esto significa que la vida de los discípulos verdaderos de Cristo, que son los hermanos menores del Hijo del Padre, los que heredarán la gloria de su mismo Padre, los que vivirán eternamente con Él en la gloria del Hijo, son identificados por provocar una influencia inevitable en el mundo que los rodea. Para los impíos le anticipamos juicio y les anticipamos muerte. La presencia del creyente piadoso le genera al impío un golpe que los expone a que van camino al juicio si no se arrepienten. La vida santa del creyente como un modelo a seguir, la cual ellos no quieren copiar, internamente les provoca una reacción de aborrecimiento. Porque saben que la cepa es distinta y porque saben que el destino es diferente. Y esto es en conexión con lo que Pablo dice a los Romanos capítulo 1, los cuales sabiendo que el juicio de Dios para ellos es muerte, no solamente que pecan gustosamente, sino que se complacen con los que pecan como ellos. Pero entonces la presencia del creyente es hacerles percibir la hediondez del pecado y advertir que van camino por causa de ese pecado al mismo juicio eterno. De la misma manera, a los creyentes nos ocurre esto. Le mirás la cara a uno en un grupo de personas. Este debe ser creyente. Mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo... Y sí, vas... sí voy a tal iglesia. La misma semilla. Olor de vida para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. El doctor John MacArthur, en relación al tema, aporta lo siguiente y dice: trátese de hostilidad hacia su mensaje exclusivo, trátese de sus esfuerzos por evangelizar o de su piadoso estilo de vida, los creyentes deben recordar que la dificultad es un corolario de la fe bíblica. Y es por eso que Pedro seguidamente les habla y les dice: perfecto, deben entender que eso es normal. Ahora no se sorprendan de qué, del fuego de prueba. Expresión extraída del griego purosis, cuyo ímpetu significa una dolorosa experiencia de persecución. Pero también se usa para identificar a un horno de fundición en el cual se purgan las impurezas. Dios tiene un propósito cuando tú eres atacado por el medio ambiente que aborrece a Cristo. El propósito que tiene es que justamente ese fuego de la prueba haga evidente la fe verdadera, gloriosa, que Él te ha dado para que creas en Jesús.
Es un fuego de prueba porque no todo el mundo la atraviesa sin claudicar. Dios es un Dios que prueba a su pueblo y lo ha hecho durante todo el tiempo en el cual lo comenzó a levantar desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Expresiones en el antiguo pacto como las que tenemos por boca de David y de Salomón. De David en el Salmo 66:10 que nos dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Salomón dice claramente: el crisol para la plata, Proverbios 17:3, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Tú puedes decir: pero entonces quiere decir que el Señor necesita esa prueba para saber lo que tengo adentro. No. El aborrecimiento de los impíos no es para que Dios se entere de quién sos vos. Es para que vos te enteres de quién es Dios. Es al revés. De lo contrario, no sería Dios. ¿Vos creés que Él necesita que vos reaccionés para darse cuenta quién sos si Él te escogió antes de que vos nazcas? ¿Qué reacción puede esperar de vos? Pero la prueba es un beneficio para vos. Es para que vos entiendas quién es Dios. El Dios en el cual estás. El que ha originado el plan del sufrimiento de los hijos de Dios que muestran que están unidos a Cristo como el hermano mayor. Y que por caminar las pisadas de Cristo, como van de la mano y la siguen, acabarán en la gloria donde Él entró al resucitar y al ascender. Así dice Juan: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Pero mientras estamos en este camino terrenal, el diseño del Padre es el aborrecimiento de los impíos, que prueba nuestro corazón. Y ambas expresiones muestran que Dios prueba el corazón de su pueblo. Las persecuciones y ataques al pueblo de Dios tienen esta finalidad. No son solo purificar al pueblo, sino también confirmar a los verdaderos, pero hacer evidentes a los que están incrustados en la iglesia, pero no lo son. Y es allí donde puedes entender todos los textos que dicen: yo te daré la gloria si perseveras hasta el fin. No es por obras, es que la permanencia, a pesar del ataque y de la prueba, es un diseño de Dios que solo lo pueden atravesar los verdaderos. Los verdaderos. Por eso Pedro les dice: no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Y esto es debido a que necesitamos entender que las experiencias del sufrimiento injusto que padecemos por Cristo, por testificar de Él, por decirle que no al que nos invita a robar, por decirle que no a una mujer que nos invita a pecar, porque engañamos a la nuestra, por decirle que no a un hombre que te invita a pecar, porque engañas a tu marido. Estas cosas que son una mofa para el mundo, son lo que Dios ha diseñado para que se haga evidente que quien es tu Rey y Señor es Jesús y no Satanás. Por otra parte, son incidentes que ocurren como un diseño de Dios y que revelan la fe de los creyentes profesantes, mostrando que esa fe ha sido regenerada o no. Hay profesantes dentro de la iglesia que se asocian con el cristianismo y que a todo el mundo le dicen que pertenecen a una iglesia, pero nunca son aborrecidos por su medio ambiente. ¿Saben por qué? Y aquí viene la pregunta que viene desprendiéndose de la exposición.
Muchas veces cuando he predicado esto hay gente que al terminar me pregunta, ¿pero sabe una cosa, pastor? A mí nunca me pasó lo que usted me dice, o lo que el mensaje dice. Ah, perfecto. ¿Nunca te pasó? No. ¿Y cómo está tu vida de oración? ¿Y quiere que le diga o le miento? No. Decilo. No, yo casi no oro. ¿Y cómo está tu vida de lectura? ¿Y quiere que le diga o le miento? No, decilo. No leo nunca. Bien. ¿Cuántos en tu lugar de trabajo saben que se pierden y van al infierno y que si no piden perdón por sus pecados se perderán? ¿Cuántos de los que tienen vínculo contigo saben que tú eres de Cristo? Y nunca me lo han dicho. ¿Para vos se lo dijiste? No, ese es tu problema. Ese es tu problema. La cepa natural de un hijo de Dios lleva a que no pueda contener mostrar a Jesús. Pero si tú vives como los demás, si eres uno más de los amigos de la barra, si eres de los que se sientan los viernes a la noche con la cerveza y el vino a cometer excesos y con la guitarra a cantar barbaridades y guarangadas, si eres uno más de las chicas que salen de noche a sentarse en un bar dejando su marido y sus hijos, si eres una más de las risotadas, de las polleras cortas o de los escotes prolongados, si eres una más, lo más probable es que no seas cristiano. Es que no seas cristiano. Porque esta regla no falla. De hecho, es una condición de glorificación. Si padeces con Él, entrarás en su gloria. Yo estoy seguro que me arrepentí. Yo levanté la mano en una campaña hace como 25 años atrás. No te sirve de nada. Si Cristo en tu vida hoy no provoca que los del mundo no quieran tener nada que ver con el mensaje que predicas. Amado hermano, ¿estás comprometido con el nombre de Cristo? En tu lugar de estudio, donde vos estudias, ¿saben que sos del Señor? ¿Saben a qué iglesia vas? ¿Saben el mensaje del Evangelio? ¿Los has confrontado cuando hablan malas palabras? ¿Los has confrontado a los estudiantes universitarios cuando programan las orgías y que después las hacen? ¿Los confrontaste? Y no, tengo miedo. Pero entonces no eres un cristiano. ¿Has confrontado a los compañeros de tu trabajo cuando planifican salir un viernes para engañar a sus mujeres con amigotas? ¿Has confrontado a tus compañeros de deporte? ¿En tu lugar de deporte? ¿Esperas verdaderamente que te persigan por testificar de Jesús? ¿O sigues resistiendo la vida incómoda, pero sigues amando el encuentro y el ir al cielo? Tené cuidado, no te vayas a llevar una sorpresa. Porque para que seas glorificado debes padecer con Él. Es una regla. Es una regla. Por eso dije que este mensaje de hoy es vital. ¿Estás dispuesto a ser excluido por los familiares o conocidos por causa del nombre de Jesús? ¿Por no aprobar y quizás por no consentir con el pecado dentro de la familia? ¿Estás dispuesto? ¿O preferís preservar el honor de la sangre en detrimento de pisotear la cruz de Jesús? En segundo lugar, el gozo debe ser nuestra respuesta a la llegada de la prueba. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es que cuando entendemos que en el diseño la prueba
y el padecimiento y el aborrecimiento de los demás que genera ese padecimiento, exalta justamente una identidad de que estás en Cristo, una identidad de que eres hermano de Cristo, hijo del mismo Padre, y que te aborrecen a vos como lo aborrecieron a Él. Ahí es donde verdaderamente tenés la plena seguridad de que vas a estar en la gloria. Porque la esencia es la misma. Lo que me hicieron a mí, dice Cristo, lo harán en el que me sigue. Si la vida tuya es disipada, y si pasas por desapercibido en todo lugar cobardemente porque no quieres que te miren mal, porque no quieres que te excluyan, porque no quieres que te traten como uno diferente, entonces es muy posible que no estés comprometido con el que dices que es tu Salvador. Pedro les enseña que la respuesta a ese plan divino de purificarnos como pueblo de Dios y de confirmarnos la fe verdadera a través de las pruebas debe llevarnos a responder con gozo frente a ella. Pedro les dice, sino gozaos. En cambio de que te produzca extrañeza el ser perseguidos y el padecer por causa de Cristo, naturalmente dentro del plan Dios diseñó que nos produzca gozo. ¿Por qué nos produce gozo? Porque entendemos que si me aborrecen porque yo predico de Cristo, es porque aborrecen al Cristo al cual yo predico. Y eso es propio de las tinieblas. Entonces dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está el gozo. El gozo es que sos participante de los padecimientos de Cristo. Y esto hace alusión a este plan eterno del Padre de hacernos semejantes a su Hijo. Esa semejanza a su Hijo es que justamente por tener la misma esencia de Cristo, recibamos el mismo trato que el mundo le dio a Él. Ahora, si yo hablo igual que ellos, si yo tomo como ellos, si yo soy desleal como ellos, evidentemente no habrá ningún choque, eres uno más de ellos. Mi pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Ser participantes de los padecimientos de Cristo no significa que nuestros padecimientos puedan expiarnos del pecado, no significa que pueda haber por padecer alguna especie de control del pecado, ni mucho menos. Se refiere al padecimiento que atravesamos cuando sufrimos por causa de su nombre, cuando el odio de los impíos que lo golpeó a él también nos golpea a nosotros de la misma manera, a causa de testificar de él. Cristo mismo anticipó esto, diciendo a los suyos que sería un privilegio para los que le siguen sufrir de la misma forma en la que él sufrió. Y está registrado en San Juan capítulo 15 y versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La pregunta es, si Cristo lo dijo y no te está pasando en la vida, ¿qué es lo que está mal? Solo hay dos cosas, o no eres cristiano o eres un cristiano cobarde. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y de la misma manera en que el Padre diseñó que los padecimientos del Hijo se cumplan en nosotros, así también el Señor muestra nuestra identidad de verdaderos creyentes. Cuando Dios llama a pecadores a través de nuestra predicación. Es exactamente lo mismo cuando el Señor permite que por la predicación de los hijos de Dios los impíos sigan la palabra y crean. De la misma manera está diciendo, guardarán la palabra de ustedes como guardan la mía, y los perseguirán ustedes
como me persiguieron a mí. Esto quiere decir que el programa, el plan, está en exactamente el mismo nivel. Es decir, Dios programó que te persigan como lo persiguieron al Hijo, de la misma manera a que se conviertan cuando predicamos. ¿Entienden lo que dice ahí? Lo que pasa es que a nosotros nos encanta que se convierta la gente, pero no queremos pagar el precio de ser aislados por Él. De la misma manera en que el Padre diseñó que los padecimientos del Hijo se cumplan en nosotros para mostrar nuestra identidad, de la misma manera el Padre diseñó que esa identidad se manifieste en que personas creen el nombre que tú predicas. Y Pedro les dice que cuando somos probados y sufrimos por causa de su nombre, esto anticipa nuestro destino eterno, el cual es la gloria de Él. Y se los dice de esta manera: miren, el gozo de ustedes es que se deben sentir dentro de los que tienen la simiente que salva. Y por tener la simiente que salva, cuando los tratan mal y cuando los exponen como ridículos, sepan que en la revelación de su gloria, ustedes se van a gozar con gran alegría. Por lo tanto, la concepción del padecimiento en la vida del creyente nos debe llevar a no pretender vivir el gozo del cielo cuando estamos en la tierra. Lo debemos percibir por fe y en esperanza, pero si nos toca padecer una persecución que es distinta a la que les tocó a ellos, pero habla la persecución de la familia que no tiene a Cristo, habla persecución del barrio que no quiere saber nada porque sos un sapo de otro pozo, porque no salís nunca con ellos a tomar, porque no salís nunca con ellos a bailar, porque nunca salís con ellos a decir las palabras que dicen y las cosas que hacen. Toda la exclusión propia que le puede pasar a un cristiano piadoso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, sepa, va a padecer persecución, punto. Punto. Pero ahora Pedro dice: ¿saben por qué tiene que ser gozo para ustedes la persecución, el padecimiento, la prueba? Porque esto les sella la realidad de la entrada a la gloria. Porque solo entran a la gloria los que conjuntamente con Cristo padecen con Él. Porque padecen porque tienen la misma cepa, la misma semilla, tienen vida, no están en muerte. El Señor dijo en Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Son dichosos, son felices. Pedro dice, gozaos. Santiago dice, tengan por sumo gozo. El gozo en el tiempo de la prueba lo pueden experimentar los que están en Cristo. Es el plan de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Decime en qué dista con la enseñanza de Pedro. Es lo mismo dicho de otra forma. El Señor advirtió que el reino de los cielos va a ser para aquellos que son felices cuando padecen por causa de Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes que os persigan a vosotros. Es que viene marcándose justamente la línea que se abre en el Edén. Habrá enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Es la enemistad de Abel con Caín. Es la enemistad de los contemporáneos de Noé con la familia de Noé. Es la enemistad de las naciones ocultistas que aborrecieron a Israel. Es la enemistad de los profetas con el pueblo que no era el remanente escogido dentro de Israel.
los que no querían tener nada que ver con Dios. Es la enemistad del entorno que te rodea cuando tú brillas y vives como un hijo de luz. Es la misma. Y es la que termina en Apocalipsis 22. Ellos serán arrojados al lago de fuego y tú entrarás a la nueva Jerusalén. Y arrancó en Génesis, pero es la misma. Es la misma que te toca vivir hoy. Es por eso que Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sos bienaventurado, sos dichoso y feliz. El ser vituperados por el nombre de Cristo no significa necesariamente que sufran porque mencionen a Cristo. No es el nombre de Cristo. Vos decís Cristo y te aborrecen. Si bien el nombre de Cristo era un problema para la época, cuando decían en el primer siglo, Cristo es el Señor y no César es el Señor, eran muertos. Hoy en día tú puedes hablarle a medio mundo de Cristo. El problema es vivir como Cristo vivió. Eso es lo que les causa más dolor. Hoy Cristo es público. Ya no estamos en el primer siglo. Pero no es tan público que alguien reciba tu confrontación por su robo, deshonestidad, adulterio, engaño, mentira, deslealtad. Eso no es tan normal. Y eso es lo que el Señor pide de la iglesia bautista, reformada, corandeo. Vivamos contracultura. Si te asocias a la cultura y querés ser uno más, tené cuidado. El Señor lo dice claro, vas a llegar a la gloria si es que padeces juntamente con Él, y no de otra manera. Pedro, ¿cómo se los dice? Saben, sean felices, porque si esto les pasa, ha ocurrido algo. Esto indica que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y es una expresión que está empapada de hebraísmos, porque ellos sabían de la Shekinah, ellos sabían de la presencia del Señor en el tabernáculo, en forma de nube. Ellos sabían de la presencia del Señor que llenaba el templo flamante que edificó Salomón. Ellos sabían que Dios estaba ahí, pero ahora habla de que el templo somos nosotros. Y si el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, eso quiere decir que tu vida Dios la está usando para glorificarse Él. Y cuando no te quieren por ser santo, es porque están aborreciendo al Señor que rechazan a través de tu testimonio. Es que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y Pablo dice en Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es el encuentro con Cristo. Eso es y ocurre en la resurrección final. Eso ocurre en el retorno de Cristo, eso ocurre en el encuentro de los creyentes con Cristo. El Espíritu Santo es entonces la garantía de que tú vas a esa gloria. Y por eso es que Pedro les dice, gócense. Si los demás los aborrecen, es porque ustedes fueron regenerados por el Espíritu, fueron santificados por el Espíritu, y la presencia de Dios Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Entonces aquí está la conexión. Cuando Pablo le dice a los creyentes en Gálatas 5, digo pues anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Tú crees que viviendo una vida dejada de descuido de los medios de la gracia, sin oración y sin lectura y sin compromiso con el Evangelio, puedes causar algún impacto siendo igual que los demás, hablando como los demás, yendo al lugar donde van los demás, vistiéndote como los demás, andando como los demás, viviendo como los demás? Quizás allí esté el pecado. Y el llamado del Señor para los creyentes verdaderos que dicen, yo voy a la gloria, es que comiencen a ser verdaderamente influyentes
en el medio que los rodea. Pero también mi llamado es para los que no tienen esa seguridad. Los que no van camino a la gloria es porque están todavía muertos en sus delitos y pecados. Y lo que Pedro les está diciendo a los creyentes es que se parezcan a Cristo, que padeció antes que ellos. Pero es que cuando Cristo padeció, destruyó a Satanás. El cumplimiento de esa expresión del Evangelio de Dios en Génesis, vendrá el Hijo de la Mujer que aplastará la cabeza de Satanás, de la serpiente. Es lo que ocurrió en la cruz. Y Colosenses capítulo 2 versículo 14 lo dice, que Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades en la cruz. Él sufrió para lograr eso, pero Él los derrotó en la cruz. ¿Querés derrotar la cobardía de no poder predicar a Cristo? Acércate a Cristo, llénate de Él, viví bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Querés derrotar la práctica del pecado que en realidad está en tu vida? Deja que Cristo sea el Rey de tu vida. Él es el Señor de tu vida. Seguí sus pisadas. Si tú no estás en Cristo, debes entender que Él con su muerte le puso punto final al poder del pecado y de la muerte. Cristo Jesús pagó con su muerte el precio del pecado de todo el que cree en Él, porque el que cree en Él es miembro de su iglesia. Y si en esta mañana tú no estás caminando hacia la gloria, te invito a que vengas a Cristo, que pidas perdón por tu pecado, porque Cristo en su padecimiento derrotó a Satanás en la cruz. Y hoy es perdonador de todo aquel que cree en Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque verdaderamente somos parte de este plan que te honra y te glorifica. Y sabemos que glorificamos al Hijo cuando padecemos como Él, porque estamos asociados al hermano mayor, porque estamos dentro de un plan que glorifica su nombre. Él quiere que vayamos a su gloria. Y Señor, gracias porque nos has hecho posible ser miembros y participantes de la gloria de tu Hijo. Pero Señor, queremos en esta mañana que nuestras vidas testifiquen de Cristo, que verdaderamente muestren a Jesús, que muestren claramente que Él es nuestro Rey y Señor, y que así como en la vida estamos dispuestos a decirle que no al pecado, a las amistades que nos quieren torcer para negar la fe, así terminaremos un día en la gloria, porque somos hermanos del que nos lleva a su gloria. También te clamo, Señor, por los que no tienen a Cristo en esta mañana, que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Sálvalos por gracia, Señor. Concede vida eterna por gracia en esta mañana. Que haya pecadores que reconocen su pecado, que reconocen su incapacidad para poder superar el problema del pecado y que crean de todo corazón en Jesús como el Señor y el Salvador, el que padeció en la cruz, pero derrotó a Satanás en ese padecimiento. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.